Hola nuevamente a este nuevo video. En este canal, como comentamos, estamos abarcando temas de contabilidad, fiscal, seguridad social y laboral. En el anterior video, espero que lo veas, abarcamos el inicio de un nuevo curso que se llama Contabilidad para no contadores. En el anterior video vimos algunos aspectos generales como qué es contabilidad, para qué sirve y quién lleva contabilidad básicamente. En este video veremos lo que son los estados financieros y cómo se integran cada uno de ellos, y nos enfocaremos más a los estados financieros básicos. Los estados financieros son documentos que nos muestran la información generada por la contabilidad y que sirven de apoyo para la toma de decisiones tanto de la empresa como de terceros interesados. Dentro de los estados financieros comentaremos que existen los principales, que son a los que nos vamos a enfocar, que son el estado de posición financiera o balance general, el estado de resultados. También existen otros estados financieros que son importantes pero no son materia de este curso. ¿Por qué? Porque realmente no se usan mucho. Como comentamos, son los básicos, son el estado de posición financiera o situación financiera y el estado de resultados. Bueno, empecemos con el estado de posición financiera. El estado de posición financiera también se le conoce como balance general. En este estado financiero, es decir, el estado de posición financiera, lo podemos equiparar a lo que es una balanza. Por eso también se le llama balance general. Por un lado nos muestra los recursos o bienes que tiene una empresa, y por otro lado nos muestra las obligaciones. Dentro de las obligaciones nos muestra lo que son las deudas y el capital. El capital viene siendo al final una obligación con terceros, que son los socios o accionistas. Estos dos componentes, tanto las deudas y obligaciones, en la presentación de los estados financieros debe de ser lo igual en cantidad a lo que estamos reflejando como obligaciones, es decir, a mis deudas. Dentro de este estado financiero nos muestra la información al corte de una fecha determinada. Por ejemplo, nos muestra información al 31 de enero de 2021, o nos puede mostrar información al 31 de diciembre del 2021. Es una fecha determinada, un día determinado. El estado de posición financiera se integra por los siguientes elementos. Se integra, como dijimos, por los bienes o derechos que tiene una empresa. A estos bienes o derechos se les llama activos. Aquí vale la pena aclarar que lo que es el lenguaje de contabilidad puede ser diferente a un lenguaje coloquial o de otra materia. Esto lo comento porque si vemos algunos temas de educación financiera, por ejemplo, claro, con lo que ellos explican, que no quiero decir que está mal, pero es otra terminología para otro tema, le llaman diferente a un pasivo, le llaman diferente a un activo, pero para efectos de nuestra materia, en nuestro curso, los activos son bienes y derechos que tiene una empresa. Dentro de estos bienes o derechos puede ser lo que tiene de dinero, lo que tiene de maquinaria, lo que tiene para vender, que se les llama inventarios, lo que tiene por cobrar a clientes, etcétera, por mencionar algunos. Después ya nos enfocaremos un poco más. Otro elemento que integra este estado son lo que se les conoce como pasivos. Esos pasivos son parte de las obligaciones que tiene la empresa. Los pasivos se refiere a las deudas que tiene la empresa u obligaciones con terceros. Con terceros me estoy refiriendo a personas distintas a los accionistas que integran el capital, es decir, que se juntaron para crear la empresa. Esos son los pasivos. Podemos mencionar dentro de los pasivos a proveedores, acreedores diversos, cuentas por pagar, impuestos por pagar, entre otros. Como comento, ya veremos más adelante a qué se refiere cada uno de ellos. Y también otro elemento que integra las obligaciones son las cuentas, que se les conoce como capital. El capital se refiere a las aportaciones de socios que se unieron para integrar esta empresa, y también las utilidades que se van acumulando para posteriormente repartirlas a estos socios. El capital son parte de las obligaciones porque se integra por aportaciones de los socios, es decir, que personas que se juntaron para crear esta empresa, que como comentamos es una entidad independiente a sus socios. Esto lo pueden ver en el video anterior. Y también se integra por las utilidades que se fueron generando, que al final se tienen que pagar a estos socios. Por eso son parte de las obligaciones, aunque se clasifican en el rubro de capital. También comentamos que el estado de posición financiera se le conoce como balance general. Se le conoce también como balance general porque la información que integra debe estar balanceada. Por un lado los activos y por otro lado lo que es el pasivo y el capital. Viéndolo de otra forma, es que la suma de todos mis activos debe ser la suma de todos mis pasivos más la suma de todo mi capital. En esta lámina que pueden ver, aquí estamos viendo lo que son las cuentas que acabamos de decir. Por un lado los activos, que son bienes o derechos, y por otro lado el pasivo y capital, que son deudas y
u obligaciones de la empresa. Y existe un balance, debe de existir un balance entre ellas, es decir, lo que sumen mis cuentas de activos debe sumar mis cuentas de pasivo más mis cuentas de capital. Esto es muy importante porque si hacemos un estado de posición financiera y varía en cualquier monto lo que es mi suma de activos más la suma de mis pasivos más mi capital, pues como comento, si existe una diferencia es que un registro lo hicimos mal y la información que nos está proporcionando no es correcta. En este ejemplo podemos ver cómo se presenta esta información, lo que les acabo de decir. Mis activos, aquí están las cuentas, como comento más adelante veremos estas cuentas, más así son en forma enunciativa. Mi activo que está integrado por estas cuentas nos suman 146,500. Por el otro lado, que es de mi lado, bueno, el lado derecho de la pantalla, estamos viendo que la suma de mis pasivos, es decir, lo que yo debo, bueno, mejor dicho, lo que debe la empresa, en total son 57,000 pesos. Las sumas de las cuentas de capital está integrado por igual por varios conceptos y de puro capital son 89,500, pero si sumamos los 89,500 más 57,000 de mi pasivo, nos da un total de pasivo más capital de 146,500, que viene siendo lo mismo de mi activo. Esto nos muestra, bueno, que por lo menos la integración de mis cuentas es correcta. Aquí vemos que se les llama estado de posición financiera porque nos dice cuánto tenemos y cuánto debemos y cuánto tenemos de capital, es decir, cuánto le debemos a los socios. Y aquí también nos muestra la utilidad que se ha ido generando. Y también se le llama en ocasiones, o se le llamaba balance general, porque lo mismo que tengo del lado de mis activos es lo mismo que tengo del lado de mi pasivo y capital. Como he comentado, si tienen alguna duda o comentario, lo pueden hacer en el área de comentarios y pues les intentaré aclarar la duda que pudieran tener. Esto es lo que en forma global lo que se refiere al estado de posición financiera o balance general. Como comento, más adelante veremos más a detalle este estado financiero y ahorita veremos lo que es el estado de resultados y cómo se integra. El estado de resultados, o también como comento se llama estado de pérdidas y ganancias, se va a integrar por los ingresos que obtiene la empresa y por los egresos que realiza. Y como diferencia de estos dos elementos nos va a dar un resultado. El resultado puede ser a favor o en contra. A favor se refiere que tiene una ganancia y si es en contra tiene una pérdida. Aquí comentamos de que los elementos que lo integran son ingresos y egresos. También dentro del área contable a veces ese término de ingresos y egresos puede ser un poco confuso, principalmente cuando no estamos relacionados con el tema. Como comento, pues esta serie de videos va enfocado a este tipo de personas. Aquí comentamos que se integra por ingresos y egresos. Los ingresos se refiere a aquellas actividades que generan una obtención de recursos que van a generar finalmente una ganancia. Vamos a representarlo principalmente por las ventas. Y lo que son los egresos se refiere a los costos y gastos que tiene la empresa. Por ejemplo, los costos se refiere a lo que le cuesta a la empresa comprar o producir lo que va a vender. Y los gastos se refiere a todo lo demás que necesita la empresa para poder operar. Vamos a poner un ejemplo. En costos es una empresa compra, vamos a suponer un mueble para vender. Es su mercancía. Compra esta mercancía que va a vender, que es un mueble, le cuesta 100 pesos. Cuando vende este mueble, el costo son los 100 pesos que ya pagó para adquirir este bien que va a vender posteriormente. Ese es el costo. En lo que se refiere a gastos, se refiere a lo demás que involucró para su operación. Puede ser pago de sueldos, puede ser papelería, puede ser lo que pagó de teléfono, de luz, de renta, etcétera. Ese se le llaman gastos. Vamos a llamarle ahorita, para que lo entendamos, gastos de operación, pero pueden ser de diversos tipos de gastos. En este ejemplo que pusimos ya dijimos costos y gastos, pero también aquí dijimos que es para venta. En el precio que lo va a vender, esto es el ingreso, es la venta, y para efectos del estado de resultados se le conoce como ingreso. Entonces aquí en este estado va a involucrar lo que vendemos, el valor de lo que vendemos, y lo que nos costó lo que vendemos y lo que gastamos para realizar las operaciones. Estos tres elementos son los que integran el estado de resultados o de pérdidas y ganancias. Y como comentamos, la diferencia entre los ingresos y los costos y gastos o egresos es ganancia o pérdida. También se le puede llamar utilidad. Estos son los elementos que integran este estado financiero. Aquí también vale la pena aclarar que este concepto de ingresos y gastos en ocasiones nos puede ocasionar algunos conflictos, porque dentro de la contabilidad también se maneja este término para referenciarnos a un tipo de documento en el cual se registran las operaciones que se les llama pólizas. También esto ya lo veremos más adelante, pero más lo voy a comentar. En este tipo de documentos
documentos que, como comento, se llaman pólizas, se les dice pólizas de ingresos y pólizas de egresos, pero no tiene nada que ver con estos elementos que acabo de decir. En ocasiones también, en términos comunes, decimos que ingreso es lo que yo cobro y egresos es lo que yo pago. Para efectos de ese estado financiero no tiene nada que ver tampoco eso. Yo puedo realizar una venta que no estoy cobrando en ese momento nada. Por ejemplo, una venta a crédito. Vamos a poner un ejemplo. Yo realizo una venta a crédito a un mes, es decir, a un plazo de un mes, digamos en abril, y me la van a pagar hasta mayo. El ingreso para efectos de ese estado financiero va a ser en el mes de abril, aunque la entrada de dinero sea en mayo, pero en mayo ya no es un ingreso, es una entrada de dinero. Es decir, puede haber ingresos sin entrada de dinero o entrada de dinero sin que sea ingreso. Eso pues ya también lo vamos a ir aclarando un poco más adelante, pero vale la pena aclararlo esto porque es un motivo que provoca alguna confusión en algunas personas. Igualmente, los costos y gastos también muchas veces lo relacionamos como salida de dinero o un pago, y no, igual que los ingresos, puede haber costos y gastos sin que exista salida de dinero, y también salida de dinero sin que exista un costo o gasto. Bueno, esto también ya poco a poco lo iremos comentando. De igual forma, si existen dudas, háganlo saber en el área de comentarios y lo trataremos de explicar de otra forma. Dentro de este estado financiero también podemos comentar de que, a diferencia del balance general o estado de posición financiera, que como comentamos ese es a una fecha determinada, este estado financiero es por un periodo determinado de tiempo. Puede ser un mes, un año, bueno, principalmente generalmente es un año, pero también puede ser un mes. Un año pues realmente es el tiempo máximo que pudiera abarcar este estado de resultados, que claro, algunos podrán hacerlo a 2-3 años, pero ya van siendo acumulativos, pero generalmente es a un año. Esto de que es por un periodo determinado se refiere a que es de una fecha a otra fecha. Por ejemplo, puede ser del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021. Bueno, esto se refiere a un periodo determinado. Es decir, que nos va a mostrar información de lo que realizó esta empresa y los resultados que obtuvo todo de 2021. En el ejemplo del 1 de enero al 31 de diciembre. Igual nos va a mostrar ingresos, costos y gastos y la utilidad que va a arrojar el análisis de esta información. En la siguiente lámina vamos a ver un ejemplo de los elementos que integran el estado de resultados. Antes de verlo, aclaro que el estado de resultados solamente se presenta con la información del periodo que está haciendo referencia, y pues el resultado puede ser utilidad o pérdida. En el ejemplo que vamos a ver un caso con pérdida y otro con ganancia visto simultáneamente, pero no se presentan así, solamente se presenta ya sea con ganancia o con pérdida. Una vez comentado esto, en el primer caso dice caso con ganancia, hay unos ingresos de 1 millón de pesos, costos y gastos de 750 y un resultado que en este caso es utilidad o ganancia de 250. Es decir, los costos y gastos fueron menores a los ingresos. En el caso siguiente estamos viendo ingresos de 1000, costos y gastos de 1200 y una pérdida de 200. Es decir, los costos y gastos fueron mayores a los ingresos. Bueno, ya comentamos qué es un estado de posición financiera y qué es un estado de resultados. También ya comentamos que el de posición financiera se le llama balance general y el estado de resultados también se le puede llamar pérdidas y ganancias. Pero comentamos en el balance general que debe de checar tanto los activos como los pasivos y bicapital. También comentamos que dentro del capital también viene involucrado lo que es la utilidad. Esta utilidad es la que obtenemos del estado de resultados. En esta misma lámina podemos checar la relación que existe entre el estado de posición financiera y el estado de resultados, y esta relación es al resultado que obtenemos en el estado de resultados, es decir, a la utilidad o pérdida que obtengamos en el estado de resultados. Como comenté anteriormente, el balance general también se integra por el capital, y el capital está compuesto por las aportaciones de los socios principalmente y por los resultados que tenga la empresa, tanto los del ejercicio como los acumulados. Entonces, el estado de resultados de un periodo va a integrar el capital, y por lo tanto este resultado que se obtuvo pues va a jugar un papel muy importante en la elaboración del estado de posición financiera, ya que si existe algún error en la elaboración del estado de resultados, pues en la suma de mi capital pues va a ser erróneo, y por lo tanto no va a cuadrar o estar balanceado mi estado de posición financiera. Por lo que se refiere a este tema sería todo. Por último, nada más les muestro la siguiente lámina, que es una serie de preguntas que debemos de hacernos hasta lo que vamos en este momento para poder recordar aspectos importantes que hemos llevado en estos dos videos. Gracias por su atención y gracias. No olvides hacer comentarios, suscribirte o visitar nuestra página. Saludos.